El sol caía lentamente sobre el pequeño pueblo de Valgrán, un lugar donde casi nunca pasaba nada. Pero esa tarde, frente a un viejo galpón de subastas, una multitud se había reunido alrededor de un auto cubierto por una lona gris. Todos murmuraban, todos señalaban, y sin embargo, nadie se atrevía a levantar la mano para comprarlo. Decían que era un auto de colección, de esos que ya no se fabrican desde hace décadas. Decían también que perteneció a un hombre excéntrico que vivía solo y que murió sin dejar herederos. Pero lo que realmente espantaba a la gente no era su historia, sino los rumores de lo que guardaba dentro. Álvaro, un joven mecánico de 27 años, llegó casi por accidente. Solo había ido por unas piezas usadas nada más, pero cuando vio la lona moverse levemente con el viento, sintió un impulso extraño, una mezcla de curiosidad y destino. El subastador intentó animar a la gente. Nadie ofrecía nada. Nadie quería hacerse responsable de aquel vehículo abandonado durante tantos años. Finalmente, cansado y frustrado, gritó que lo dejarían ir por un precio simbólico. Álvaro tragó saliva. Nunca había comprado un auto en una subasta. No tenía dinero de sobra, pero algo dentro de él le decía que debía hacerlo. Alzó lentamente la mano, y el silencio se volvió más pesado que el aire mismo. 3 personas lo miraron con lástima, 2 más con miedo. Otros murmuraban que estaba cometiendo un error, pero el martillo golpeó la mesa. Adjudicado. Una corriente de adrenalina recorrió el cuerpo de Álvaro. Aquel auto, misterioso y abandonado, ahora era suyo. Sin saberlo, acababa de poner el pie en un camino que cambiaría su vida para siempre. Porque bajo ese asiento, escondido durante años, aguardaba un secreto que nadie más tuvo valor de descubrir. Álvaro esperó a que la multitud se dispersara. Nadie quería acercarse demasiado al auto, como si cargara una energía pesada que los mantenía alejados. Incluso el subastador se limitó a entregarle los papeles con una expresión tensa, casi deseando terminar rápido. Cuando por fin quedó solo, Álvaro respiró hondo, tomó la lona con ambas manos y la levantó lentamente. Debajo apareció un auto impresionante, cubierto de polvo, sí, pero con una línea elegante, poderosa, casi intimidante. La pintura, aunque opacada por los años, dejaba ver un color azul profundo que brillaba tenuemente bajo el sol del atardecer. ¿Cómo es que nadie quiso esto?, murmuró. Abrió la puerta del conductor. El interior estaba intacto, como si alguien lo hubiera dejado allí apenas ayer. No había ratas, no había humedad, no había nada fuera de lugar. Solo un aroma antiguo, encerrado por el tiempo. Pero había algo más. Al mover el asiento para ajustarlo, escuchó un clic. No era un sonido normal, no era ninguna pieza mecánica, era un sonido seco, metálico, como el de una cerradura escondida. Álvaro volvió a mover el asiento, ahora con más cuidado. El mismo clic sonó otra vez, justo debajo. Se agachó, pasó la mano por las alfombras, por los bordes, hasta que sus dedos tocaron un contorno diferente. Una pieza que no debía estar ahí era una tapa, pequeña, discreta y sellada. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué demonios es esto? Intentó abrirla con las uñas, pero estaba demasiado firme. Buscó una herramienta en su mochila, una pequeña espátula, y la introdujo despacio. La tapa cedió apenas unos milímetros, luego un poco más, hasta que finalmente se levantó. Dentro había un compartimiento secreto, un compartimiento que no debería existir en un auto común, y lo que contenía lo dejó totalmente inmóvil. Un sobre grueso, amarillento, cerrado con un sello de cera roja. Encima del sobre, un nombre escrito a mano: no abrir, a menos que estés dispuesto a asumir las consecuencias. Álvaro sintió que el corazón le golpeaba en el pecho como si quisiera salir. Miró alrededor. Nadie. Silencio absoluto. Entonces tomó el sobre con ambas manos, consciente de que ese momento marcaría el inicio
de algo que no podría detener. Lo que había dentro cambiaría su vida y explicaría por qué todos los mecánicos lo habían rechazado antes. Álvaro sostuvo el sobre unos segundos sin abrirlo. Sentía su peso, un peso que no tenía nada que ver con el papel. Era como si llevara dentro una historia que nadie quiso contar, un peligro que todos evitaron y que ahora caía directamente en sus manos. Finalmente, respiró hondo y rompió el sello de cera. Dentro encontró varias hojas dobladas con cuidado. La primera tenía apenas una frase escrita con tinta negra, temblorosa. Si estás leyendo esto, significa que ya es demasiado tarde. Álvaro frunció el ceño. ¿Demasiado tarde para qué? Pasó a la siguiente hoja. Era una carta escrita por alguien que, a juzgar por el tono, no tenía mucho tiempo cuando la redactó. Este auto no fue abandonado, fue escondido. Lo que guarda no puede caer en las manos equivocadas. Si lo encontraste, escucha mi advertencia. No intentes venderlo. No intentes repararlo. No intentes encenderlo. Alguien vendrá a buscarlo. Y si te ven con él, también vendrán por ti. Álvaro sintió un frío repentino en el cuello. Miró a su alrededor otra vez. La subasta ya había cerrado. El estacionamiento estaba vacío. Las farolas comenzaban a encenderse, proyectando sombras alargadas que hacían que el auto pareciera aún más siniestro. Continuó leyendo. El motor fue modificado. No es un motor normal. Lo que hay oculto dentro de él es lo que todos quieren, lo que yo intenté proteger. Más abajo, una última línea escrita a toda prisa, como si la persona hubiera escuchado un ruido y tuviera que correr. Si decides seguir, hazlo sabiendo que no habrá vuelta atrás. Álvaro bajó lentamente las hojas, sintiendo cómo la presión en el pecho aumentaba. Todo en su interior le decía que dejara el auto ahí, que se fuera, que lo olvidara, pero había algo más fuerte que el miedo, la curiosidad y una sospecha que lo atravesó como un rayo. ¿Qué demonios puede tener un auto dentro del motor? Cerró el sobre, lo metió en su mochila y volvió a mirar el vehículo. Ahora ya no lo veía como un auto viejo y abandonado, lo veía como una bomba de tiempo, y él acababa de encender la mecha. Decidió subir de nuevo al asiento del conductor. Miró el tablero. Todo parecía normal, demasiado normal. «Solo quiero entender qué eres», murmuró. Giró la llave, pero antes de que el motor siquiera intentara encender, un ruido lo hizo congelarse. Pasos, lentos, acercándose. Y no eran pasos de una persona, eran varios. Álvaro se quedó completamente inmóvil dentro del auto. Apagó instintivamente las luces y contuvo la respiración. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, resonando en el piso de concreto como un eco pesado y coordinado. No eran los pasos casuales de alguien caminando, eran pasos firmes, sincronizados, como de personas que sabían exactamente a dónde iban. Álvaro miró por el retrovisor, nada. Miró por las ventanas laterales, nada. Pero los escuchaba. Se movían alrededor del auto, como si lo estuvieran rodeando. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que lo escucharan desde afuera. Por un instante pensó en agacharse, luego en correr, después en encender el auto y salir disparado. Pero recordó la advertencia de la carta. No intentes encenderlo. Los pasos se detuvieron. Silencio total. Un silencio que dolía en los oídos. Y de pronto algo golpeó suavemente la ventana del copiloto. Un toc seco, como el de una uña o un nudillo. No fuerte, no violento. Solo un contacto que confirmaba lo peor. No estaba solo. «Sé que estás ahí», dijo una voz grave desde afuera. Álvaro tragó saliva. «¿Cómo sabían?» «Baja del auto», ordenó la voz. Despacio, no había gritos, no había amenaza directa. Pero esa calma era más peligrosa que cualquier arma. Álvaro se quedó totalmente quieto. No respondió. Otro toque en la ventana.
esta vez más fuerte. Álvaro. El mecánico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo demonios sabían su nombre? Hubo unos segundos de silencio, y entonces, otra voz, esta más suave, casi susurrada, se escuchó desde el lado contrario del auto. No abras, no salgas, no hables. Álvaro abrió los ojos de par en par. ¿Otra persona? ¿Alguien que estaba escondido? ¿Alguien que lo estaba protegiendo? Ambas voces, una a cada lado del auto. Una diciendo que salga, otra diciendo que no. Y él atrapado en el medio. Los pasos volvieron a sonar, pero ahora más rápidos, más tensos. Parecía que las dos partes se habían encontrado entre sí. Hubo un empujón, un forcejeo, un murmullo agresivo. «No deberías interferir», gruñó la voz grave. «No voy a dejar que se lo lleven», respondió la otra voz. Un golpe, algo cayó al suelo. Luego un jadeo. Álvaro no sabía qué hacer, si quedarse, si huir, si intervenir. Cada segundo se sentía como si el auto fuera una jaula. Entonces, del lado derecho, alguien susurró otra vez. «Cuando te diga ya, enciéndelo». Álvaro sintió que la sangre se le helaba. «Pero, la carta», murmuró. «Olvida la carta», dijo la voz. «Confía y acelera». Un forcejeo violento sacudió la carrocería. Se escuchó una especie de chasquido metálico, seguido de un grito ahogado. «¡Ya!», gritó la voz. Sin pensarlo más, movido más por instinto que por voluntad, Álvaro giró la llave. El motor rugió. No como un motor normal, rugió como algo vivo. Y en ese instante, todo cambió. El rugido del motor retumbó en todo el taller como un trueno contenido durante años. Las luces parpadearon, el piso vibró ligeramente y un olor extraño, mezcla de combustible y algo metálico, llenó el aire. Álvaro sintió cómo el volante temblaba bajo sus manos, como si el auto no estuviera encendiéndose, sino despertando. Afuera, las dos figuras que peleaban se separaron de golpe al escuchar el sonido. Una de ellas, la voz grave, retrocedió con furia. «No, aún no está listo para eso», gritó. La otra figura, la que había ayudado a Álvaro, se apoyó contra el auto jadeando. «¡Acelera!», ordenó. «No te detengas». Álvaro, todavía sin entender del todo lo que estaba pasando, pisó el acelerador con fuerza. El motor respondió con un rugido seco y brutal, pero el auto no se movió. No avanzó ni un centímetro. Las llantas no giraron. Era como si el vehículo se estuviera preparando para algo. La figura de la voz grave se lanzó hacia la ventanilla y golpeó el cristal con el puño. «Apágalo, te lo advierto, apágalo ahora». Pero en el mismo instante, desde el tablero del auto, algo ocurrió. Una luz que Álvaro nunca había visto antes comenzó a parpadear. No era una luz de advertencia común, era un símbolo extraño, circular, con un patrón en espiral que giraba lentamente como un ojo que se abría. Álvaro sintió un pinchazo detrás de la nuca. Una sensación eléctrica, leve pero inquietante. Como si el auto estuviera conectado a él. «No le hagas caso», dijo la figura que lo ayudaba. «Ese auto no es lo que parece. Tú eres quien tiene el control ahora». Álvaro tragó saliva. No sabía si eso debía darle seguridad o miedo. «¿Qué significa eso?», preguntó, sin soltar el volante. La respuesta tardó un segundo. Un solo segundo, pero que se sintió eterno. «Ese coche fue construido para responder solo a alguien como tú». Antes de que Álvaro pudiera procesarlo, la voz grave volvió a golpear el vidrio, esta vez con un objeto metálico. El impacto sonó como un martillazo. «No lo entiendes. Ese motor no debe usarse. No puedes manejar lo que lleva adentro». El auto vibró más fuerte. El símbolo en el tablero giraba cada vez más rápido, como si reaccionara a la tensión o a los gritos. La figura que había ayudado a Álvaro abrió la puerta del copiloto rápidamente y se lanzó dentro. «Cierra», ordenó.
Álvaro jaló la puerta. Sonó un clic seco. Automáticamente todos los seguros del auto bajaron por sí solos. La voz grave golpeó una última vez. Estás poniendo tu vida en riesgo, muchacho, y la de todos los demás. El aire dentro del auto se volvió más pesado. La luz en el tablero cambió de color, pasando de un azul tenue a un rojo profundo. ¿Qué es lo que lleva dentro?, preguntó Álvaro cada vez más nervioso. La figura a su lado respiró hondo y habló con voz grave, casi resignada. Un secreto que muchos matarían por recuperar. Y tú acabas de activarlo. Álvaro sintió que el motor rugía aún más, como si algo dentro del capó quisiera salir. Nos van a seguir, añadió la figura. Tienes 10 segundos para decidir si quieres descubrir la verdad o abandonar el coche ahora. Álvaro apretó el volante, miró el tablero, el símbolo rojo, el retrovisor y finalmente la puerta cerrada. Y supo que ya no había vuelta atrás. Vamos, dijo con firmeza. Quiero saber qué es lo que están ocultando. La figura sonrió apenas, como quien lleva mucho tiempo esperando escuchar esa frase. Bien, respondió. Entonces, sujétate. El auto vibró una última vez, y algo despertó. El motor lanzó un rugido tan profundo que parecía venir desde debajo de la tierra. El tablero parpadeó, las luces cambiaron de tonos cálidos a un rojo pulsante, y el símbolo, en forma de espiral, giró con más velocidad, como si el coche estuviera calibrando algo dentro de sí. Álvaro sintió el impulso automático de colocar ambas manos en el volante. Era una sensación instintiva, casi animal. El auto quería que lo condujera. «Prepárate», dijo la figura junto a él, ajustándose el cinturón. «Cuando el símbolo cambie de rojo a blanco, nos moveremos, y no habrá manera de detenerlo». «¿Qué significa eso?», preguntó Álvaro con la voz tensa. «Que el coche elegirá la ruta por sí solo». Álvaro lo miró incrédulo. «¿Cómo que la elegirá él? No es un auto común. Tampoco es una antigüedad cualquiera. Fue creado con un propósito, y tú lo acabas de despertar». Las palabras se clavaron en su mente como agujas. No entendía nada, pero tampoco podía alejarse. Algo lo mantenía anclado al asiento, como si el coche, o el destino, no estuviera dispuesto a soltarlo. Afuera, la figura de la voz grave retrocedía lentamente, pero no por miedo, sino por respeto, como si supiera que lo que estaba a punto de ocurrir no podía detenerse. El símbolo en el tablero emitió un destello blanco, y el coche salió disparado. No fue un arranque común, no hubo chirrido de llantas, ni un salto brusco del motor. Fue una aceleración limpia, perfecta, pero tan intensa que el cuerpo de Álvaro se hundió contra el asiento. Las luces del taller pasaron como líneas borrosas a los lados y, en menos de 3 segundos, estaban en la carretera. «No estoy tocando nada», gritó Álvaro aterrado. «No lo hagas», respondió la figura. «Déjalo llevarte». El volante giraba solo, suave pero con autoridad. El auto parecía conocer cada curva, cada bache, cada sombra del camino, como si lo hubiera recorrido miles de veces. «Dime quién eres», exigió Álvaro, sin apartar la mirada de la carretera. «Y dime por qué este coche responde a mí». La figura inhaló profundamente, como si su respuesta fuera una carga. «Estuve cerca de este coche desde antes de que nacieras, y esto», tocó el tablero, «fue diseñado para alguien con tus habilidades». «¿Mis habilidades?», repitió Álvaro. «Solo soy un mecánico». «No, Álvaro, no lo eres. Al menos no solo eso». El coche tomó una curva cerrada sin perder velocidad. El paisaje se volvió una mezcla de luces nocturnas y sombras largas. «Este coche», continuó la figura, «guarda algo que tus padres protegieron durante años, y la razón por la que fuiste capaz de encenderlo es porque ese secreto también te pertenece». Álvaro sintió un golpe en el pecho, como si su propio pulso chocara contra la verdad. «¿Qué secreto?». La figura lo miró con una mezcla de tristeza y urgencia. «Un legado».
y una amenaza. El auto redujo la velocidad de pronto, no porque hubiera tráfico o una curva peligrosa, sino porque había llegado a un lugar específico, un viejo túnel abandonado. El símbolo en el tablero dejó de girar. La figura se enderezó. «Estamos aquí», susurró, «donde todo comenzó y donde encontrarás la primera pieza de la verdad». Álvaro tragó saliva. El túnel era oscuro, silencioso, como una boca enorme esperando devorar todo lo que entrara. «¿Y qué hay dentro?», preguntó. La figura apoyó una mano en la puerta. «Algo que cambiará tu vida, y algo que muchos están dispuestos a matar para evitar que encuentres». El motor se apagó. El silencio fue absoluto. «Vamos», dijo la figura. «Es hora de descubrir quién eres realmente». El eco de sus pasos resonaba mientras avanzaban hacia la entrada del túnel. El aire era frío, húmedo, cargado de un olor metálico que ponía la piel de gallina. Álvaro iluminaba el camino con la linterna del móvil, aunque cada tanto, una extraña vibración recorría el piso, como si algo profundo bajo tierra estuviera vivo. La figura caminaba delante de él sin miedo, sin dudas, como si hubiera recorrido ese lugar cientos de veces. «¿Cómo sabías que debíamos venir aquí?», preguntó Álvaro, intentando mantener la voz firme. «Porque este túnel fue construido para proteger lo que estás a punto de encontrar», respondió la figura sin voltear. «Y no lo hizo cualquiera, lo hicieron tus padres». Álvaro se detuvo en seco. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Mis padres? ¿Qué tiene que ver este lugar con ellos? Mucho más de lo que imaginas». La figura se acercó a una gran compuerta metálica incrustada en la pared del túnel. Tenía marcas de óxido, pero también líneas extrañas, casi como un patrón grabado intencionalmente. No parecía una simple puerta abandonada. «Quiero que la toques», dijo la figura. «Solo tú puedes abrirla». Álvaro dudó. Estiró la mano con lentitud. Apenas rozó el metal y un destello azul recorrió toda la compuerta, iluminando los grabados como si despertaran de un largo sueño. El suelo vibró. Un sonido grave, similar a un latido, retumbó en la estructura. La figura lo miró con una expresión intensa. «¿Lo sientes? Eso es el reconocimiento». Las luces azules se unieron en el centro de la compuerta, formando el mismo símbolo del tablero del coche, la espiral. Álvaro dio un paso atrás, sorprendido. «¿Qué es este lugar?», preguntó. «¿Qué es todo esto?». La compuerta comenzó a abrirse lentamente, con un estruendo antiguo, como si siglos de polvo y secretos fueran empujados a un lado. Del interior surgió una luz tenue, cálida, casi dorada. No era eléctrica, parecía natural, viviente. Entraron. La sala era amplia, circular, con paredes llenas de estanterías metálicas repletas de carpetas, cajas selladas y dispositivos que Álvaro nunca había visto antes. En el centro, sobre una plataforma iluminada, descansaba una caja rectangular, negra, del tamaño de un maletín. La figura se detuvo frente a ella. «Antes de que la abras debes saber algo», dijo con tono grave. «Tus padres no murieron en un accidente. Ellos fueron eliminados». El corazón de Álvaro dio un vuelco. «¿Qué? Eso es imposible». «Me dijeron que fue un choque, algo repentino». «No», interrumpió la figura con firmeza. «Fue planeado. Porque ellos custodiaban esto», señaló la caja. «Y sabían que algún día tú serías el siguiente guardián». Álvaro sintió que el aire se le escapaba del pecho. Todo su mundo, todo lo que creía saber, se torció como una sombra distorsionada. «¿Por qué no me lo dijeron?», susurró. «Para protegerte. Si sabías la verdad antes de tiempo, habría sido un objetivo. Pero ahora ya no es posible esconderte. El coche te eligió, y eso significa que otros también lo sabrán pronto». Álvaro tragó saliva y observó la caja negra. Tenía una cerradura circular, con el mismo símbolo en espiral.
Extendió la mano. Esta vez no dudó. La espiral brilló en cuanto sus dedos la tocaron. Un clic resonó en toda la sala. La caja se abrió lentamente. Dentro había un pequeño objeto metálico, del tamaño de una llave antigua, pero con forma irregular, casi orgánica. Parecía un fragmento de algo más grande. ¿Qué es esto?, preguntó Álvaro tomándolo con cuidado. La figura suspiró. Es la primera pieza del motor original. El motor para el que ese coche fue diseñado. Un motor que nunca debió existir. Álvaro lo miró confundido. ¿Y por qué lo escondieron aquí? Porque este fragmento contiene datos que podrían cambiar el mundo, y otros están dispuestos a destruir todo para conseguirlo. Un ruido sordo retumbó detrás de ellos, como un golpe, luego otro y otro más. La figura palideció. Nos encontraron, dijo. Y no están solos. Álvaro apretó el fragmento con fuerza. Su destino ya no era una opción, era una carga, un legado y un peligro inminente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó. La figura lo miró directo a los ojos. Ahora, corremos. El estruendo se repitió, esta vez más cerca. Un golpe seco, metálico, como si algo pesado chocara contra la compuerta exterior del túnel. Las estanterías vibraron y el polvo cayó desde el techo como lluvia fina. «Muévete», ordenó la figura mientras corría hacia la entrada de la sala. Álvaro guardó el fragmento metálico en el bolsillo interior de su chaqueta. Su corazón latía descontrolado, pero sus piernas se movían por instinto. Sabía que no podía dejar que lo atraparan. No ahora. No después de descubrir tanto. El sonido volvió, pero esta vez acompañado de voces distorsionadas. Voces profundas, metálicas, como si provinieran de un radio mal sintonizado. Objetivo localizado. Apertura en proceso. Preparar extracción. La figura maldijo entre dientes. No son simples hombres, dijo. Son los recuperadores. Y si entran aquí, no saldremos vivos. Álvaro sentía un terror que jamás había conocido. No era miedo a morir. Era miedo a no entender por qué. Miedo a ser un peón en algo demasiado grande. La figura presionó un panel oculto en la pared y una sección del piso se deslizó, revelando un pasadizo estrecho que descendía en espiral. Por aquí. ¿Pero el coche? ¿Cómo escaparemos sin él?, preguntó Álvaro. Confía en mí. Si no salimos ahora, nunca volverás a ver ese auto. Bajaron por el pasadizo. Estaba oscuro, estrecho y húmedo, como si lo hubieran tallado siglos antes. El eco de sus pasos resonaba a lo lejos, mezclado con el retumbar de golpes detrás de ellos. Un estruendo final, más fuerte que todos los anteriores, apagó cualquier esperanza. La compuerta se había roto. Las voces se intensificaron, ahora más claras, más frías. Entrada asegurada, rastreando al objetivo. Monitor de calor activo. La figura apretó el paso. No te detengas, Álvaro. No pienses, solo corre. El pasadizo desembocó en una sala secundaria más pequeña, apenas iluminada por una lámpara antigua. En el centro había una mesa metálica y sobre ella un dispositivo redondo, del tamaño de un casco, conectado a cables gruesos que se perdían en las paredes. «Ponte». «Esto», ordenó la figura. «¿Qué es?», preguntó Álvaro intentando recuperar el aliento. «Una interferencia térmica», respondió. «Confunde sus sensores, pero solo funciona unos segundos. Luego nos encontrarán igual». Álvaro se colocó el dispositivo sin discutir. Se sentía pesado, incómodo, como si su cabeza hubiera sido envuelta en metal frío. Un pitido suave confirmó la activación. Los sensores enemigos se escucharon en la distancia. Objetivo perdido. Analizando fluctuaciones. Recalibrando. La figura soltó un suspiro tenso. «Bien. Tenemos unos segundos. Vamos». Abrieron una puerta estrecha al final de la sala. Esta conectaba directamente a otra sección olvidada del túnel.
donde el olor a gasolina vieja y maquinaria oxidada llenaba el aire. Y allí estaba, el coche, el mismo coche que los había traído hasta ese lugar, silencioso, inmóvil, pero con una presencia imponente, como si hubiera esperado ese momento. ¿Cómo llegó? ¿Aquí?, preguntó Álvaro sorprendido. La figura sonrió por primera vez. Él nunca te abandona, respondió. Está conectado contigo, más de lo que imaginas. Los sensores artificiales volvieron a activarse detrás de ellos. Se escucharon pasos pesados acercándose rápidamente. ¡Entra, rápido! Álvaro subió al coche. La figura se lanzó al asiento del copiloto justo cuando una sombra oscura apareció en el pasadizo. Un destello rojo iluminó el tablero. El vehículo rugió con vida. Las luces delanteras encendieron como ojos furiosos. La figura gritó: «¡Pisa el acelerador!». Álvaro lo hizo sin pensar. El coche se lanzó hacia adelante justo cuando un rayo metálico impactó el suelo donde estaban. Atravesaron el túnel a toda velocidad. Las paredes pasaban como líneas distorsionadas. Las sombras detrás de ellos disparaban luces, proyectiles que estallaban en chispas contra la piedra. «No dejes que te alcancen», gritó la figura. «No lo estoy controlando. Él lo está haciendo». El coche giró bruscamente, esquivando un derrumbe, y avanzó hacia una salida secundaria que parecía demasiado estrecha para pasar. Pero el auto no dudó. Aceleró más, hasta que una explosión resonó atrás. Polvo, gritos, chispas cruzando el aire, y luego, de repente, la luz del exterior. El coche emergió a un viejo camino forestal, y detrás de ellos, la entrada del túnel colapsaba bajo una nube de humo y piedras. Álvaro respiró entrecortado, con el corazón al borde del colapso. La figura miró hacia atrás, asegurándose de que nadie lo seguía. «Sobrevivimos», dijo al fin. Pero esto solo fue el comienzo. Álvaro apretó el fragmento oculto en su chaqueta. Tenía más preguntas que respuestas, y sabía que, desde ese momento, su vida nunca volvería a ser normal. Cuando Samuel abrió de nuevo los ojos, la luz del quirófano improvisado lo cegó por unos segundos. El aroma metálico de los instrumentos y el zumbido constante de una máquina a su lado le indicaron que no estaba en un hospital, sino en algún lugar oculto dentro de la mansión. Un hombre encapuchado estaba inclinado sobre él, ajustando cables conectados a su brazo derecho. «Tranquilo, Samuel», susurró una voz conocida. «Esto terminará pronto». Alguien dio un paso adelante. Era Lucía. Pero su mirada ya no era la misma. No había miedo, no había agotamiento, solo una calma perturbadora, demasiado controlada. ¿Qué está pasando?», preguntó Samuel tratando de incorporarse, pero unas correas gruesas le impedían moverse. «Lo que debía pasar desde el principio», respondió Lucía acercándose lentamente. «No fuiste tú a quien seguían, era a mí». Samuel sintió un nudo subir desde su estómago. La mujer que creía una víctima, tal vez nunca lo fue. Todo el camino, cada señal, cada urgencia, ¿había sido parte de un plan? «Lucía, dime que esto no es lo que parece». Ella respiró profundo, como si por fin quitara el peso de un secreto insoportable. «Esa gente no me perseguía para hacerme daño. Me perseguían porque escapé con algo que les pertenece, algo que llevas en tu brazo ahora mismo». Samuel miró los electrodos conectados a su piel. Un tatuaje viejo, una marca que siempre creyó insignificante, brillaba débilmente bajo una sustancia fluorescente. «¿Qué es esto?». Lucía apretó los labios. «No es un tatuaje. Es un código, un mapa. Y tú, sin saberlo, lo llevabas desde niño». Samuel sintió que todo lo que había vivido en las últimas horas adquiría un nuevo sentido. Los ataques, la persecución, la insistencia de Lucía por no detenerse, el miedo o la actuación. «¿Para qué sirve ese código?», preguntó Samuel. Lucía acercó su rostro al suyo,
lo suficiente para que él pudiera ver un destello de tristeza en sus ojos, para encontrar algo que nunca debió existir, algo que tus padres escondieron antes de desaparecer. Samuel sintió un golpe en el pecho, sus padres, su desaparición misteriosa, las historias incompletas que nunca lograron resolver. ¿Y tú, Lucía?, preguntó él con un hilo de voz. ¿Qué papel juegas en todo esto? Ella bajó la mirada. El peor. Soy la llave que faltaba, pero tú eres la puerta. Antes de que Samuel pudiera decir algo más, una alarma resonó en toda la sala. Luces rojas comenzaron a parpadear. Pasos acelerados se escucharon desde el pasillo. Lucía tomó un bisturí y cortó rápidamente las correas que sujetaban el brazo de Samuel. Escúchame, susurró casi sin aire. No tienes que confiar en mí, solo tienes que sobrevivir. Si te atrapan, todo habrá terminado. ¿Por qué ayudarme ahora? Ella lo miró con una mezcla de culpa y determinación, porque no sabía que tú eras el hijo de ellos. Samuel sintió que el mundo se le vino abajo. «Corre», ordenó ella, empujándolo hacia la salida secreta detrás de una estantería metálica. «¡Corre ya!». El ruido de botas y armas cargándose creció como un trueno justo detrás de la puerta principal. Samuel no pensó, no miró atrás, solo corrió, llevando en su brazo un secreto que podría destruir o salvar a quien lo encontrara. Samuel avanzó por el pasillo estrecho, iluminado por luces de emergencia, sujetándose el brazo aún adormecido por los cables. La alarma seguía sonando, cada vez más cerca, como si la casa entera se hubiera convertido en una máquina de cacería. El pasillo conducía a una puerta baja de metal. Samuel la abrió con esfuerzo y salió a un túnel subterráneo que descendía en espiral. El aire era frío, húmedo, y parecía no haber sido respirado por nadie en décadas. Mientras bajaba, una pantalla incrustada en la pared se encendió sola. Un rostro apareció. Era Lucía, pero no la Lucía real. Un video pregrabado. «Si estás viendo esto», comenzó ella, «significa que lograste escapar, o al menos, eso espero». Samuel se detuvo, jadeando, observando la imagen con el corazón agitado. «Lo que llevo años buscando no es solo un objeto, es una verdad», continuó Lucía, «una que tus padres protegieron con su vida. Ellos no desaparecieron, fueron silenciados». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «El código que llevas en el brazo no solo es un mapa, es una firma genética. Solo tú puedes activar la bóveda. Y créeme, Samuel, no tienes idea de lo que hay ahí dentro». La pantalla parpadeó. «Pero si decides seguir adelante, no podrás volver atrás». Samuel tragó saliva, sintiendo el peso del destino que nunca pidió. «Tú eliges», dijo Lucía, «seguir o destruirlo todo». El video terminó, y al final del túnel, una puerta blindada esperaba, imponente, silenciosa, con un panel luminoso que reconocía el brillo fluorescente del código en su brazo. Samuel se acercó lentamente. El panel emitió un pitido suave. Un círculo de luz azul lo escaneó de arriba a abajo. La puerta comenzó a abrirse con un rugido metálico. Un viento caliente salió desde dentro, como si la sala ocultara algo vivo. Samuel entró. La oscuridad cedió lentamente a una luz dorada que provenía del centro de la habitación, y entonces lo vio. Una cápsula cilíndrica, suspendida por estructuras metálicas, llena de un líquido brillante. Dentro, una silueta humana. Samuel se quedó inmóvil. La figura tenía su misma estatura, sus mismos rasgos. Era él, o una copia exacta. El corazón de Samuel se detuvo un segundo. En ese instante, una voz detrás de él rompió el silencio. «Ahora entiendes por qué todos te buscan». Samuel giró lentamente, con el estómago encogido. Lucía estaba ahí, herida, respirando con dificultad, pero de pie. «Tú no eres quien crees», susurró ella. «Eres el reemplazo».
Samuel sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. La cápsula se iluminó. La figura dentro abrió los ojos y en un tono idéntico al suyo pronunció: «Llegaste tarde». La puerta blindada se cerró con un golpe. Las luces se apagaron. El rugido de los motores de la instalación comenzó a retumbar. La pantalla del sistema mostró un mensaje final: Fase 1 iniciada.